Llegó a las presidenciales sin experiencia electoral, derrotó a los 19 candidatos rivales y lo hizo en la primera vuelta, consiguiendo así más del 48% de los votos y logrando una mayoría en la Asamblea Legislativa. Tiene 39 años, es madre, politóloga y se considera, según sus palabras, conservadora en lo social y liberal en lo económico. Hablamos de Laura Fernández Delgado, presidenta electa de Costa Rica y que el 8 de mayo se convertirá en la segunda mujer presidenta de la historia del país centroamericano. Señora Fernández, soy Leandro Fest. Gracias por cedernos su tiempo para esta entrevista con DW. Muchas gracias a usted, un placer estar acá. Gracias por esa introducción que me llena de orgullo. Señora Fernández, usted llega con la experiencia como ministra de la Presidencia o jefa de gabinete del aún presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Si pudiéramos simplificar mucho su triunfo electoral, podríamos hablar de dos premisas claras: la continuidad del cambio, por un lado, y la mano dura contra la inseguridad. ¿Por qué cree que fueron tan efectivos esos dos mensajes? Bueno, porque son las principales, el tema de la inseguridad nacional y de la lucha sin cuartel contra el crimen organizado y el narcotráfico va en la línea de atender la principal preocupación que tiene hoy día Costa Rica. Y por otro lado, ser la persona que toma la estafeta del presidente Rodrigo Chávez Robles es también un gran logro y un deseo del pueblo de Costa Rica. Este ha sido un gobierno, el del presidente Chávez, donde Costa Rica ha emprendido la marcha hacia la consolidación de un modelo de desarrollo económico eficiente, bajó el desempleo como nunca antes en la historia de mi país, bajó la pobreza de una manera significativa, logramos reducir también la desigualdad que afectaba a nuestra población, logramos tener durante todo este periodo de gobierno además de ese crecimiento económico sostenido, la inflación más baja que ha reportado Costa Rica durante décadas, con un modelo claro de atracción de inversión extranjera directa y de más generación de oportunidades para los costarricenses. Así que, por supuesto, que darle continuidad a esos buenos resultados fue muy importante para el electorado y por esa razón, no solamente lo que usted decía en la introducción sobre la campaña, sino que hay un dato más que quiero aportar, dos datos más que quiero aportar. Uno de ellos es que logramos reducir el abstencionismo en Costa Rica aproximadamente en 10 puntos porcentuales. Eso quiere decir que más costarricenses salieron a votar, demostrando por qué tenemos en mi país una democracia madura y consolidada, y especialmente una elección que fue vigorosa en cuanto a la participación. Y por otro lado, un tema que para mí no es menor, siendo yo mujer, es que por primera vez en la historia de Costa Rica vamos a tener más mujeres en el Congreso de la República que hombres. Eso también, pues evidentemente marca un cambio, un hito histórico en la forma de hacer política en Costa Rica, donde la mano dura contra el crimen organizado, más que la principal promesa de mi campaña, es para mí una hoja de ruta clara a acometer a partir del próximo 8 de mayo, donde sin lugar a dudas el presidente Rodrigo Chávez Robles deja un camino abierto para darle continuidad a la implementación de diferentes acciones. Por ejemplo, la construcción de una megacárcel, donde nos hemos inspirado mucho en el modelo salvadoreño, la construcción de lo que será el primer C5, un centro de mando y control en Costa Rica, aprovechando tecnología, la inteligencia artificial, gracias a la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, quien ha sido nuestro aliado estratégico en la recuperación de la seguridad nacional, logramos tener escáneres en todos los puertos y fronteras costarricenses para tratar de superar la crisis de narcotráfico que durante algún tiempo estuvo padeciendo nuestro país, y creo que los resultados son realmente alentadores. Me gustaría desarrollar todos esos temas, pero quiero centrarme primero en lo de la continuidad del cambio. Es importante aclarar a nuestro público que en Costa Rica no existe la reelección directa. Y usted en varias oportunidades dijo que le gustaría contar con Rodrigo Chávez en su gobierno y probablemente como jefe de gabinete, función que recordemos ocupa usted ahora. ¿Tendrá Chávez un rol en su gobierno? A mí me encantaría que lo tenga. Y de hecho yo en este momento, siendo presidenta electa, tengo un rol en el gobierno de Chávez. En este momento, en esta entrevista, yo soy la ministra de la Presidencia, la Chief of Staff del presidente Rodrigo Chávez. Estuve a su lado desde el primer día de su gobierno como su ministra de Planificación Nacional y Política Económica,
Posteriormente asumí, sin abandonar la primera cartera, el cargo de ministra de la Presidencia y su jefe de gabinete. Es decir, fui su ministra de dos cosas a la vez durante su mandato. Abandoné Exacto. el gobierno un año entero para irme a la campaña electoral y ahora retorné en el cargo de ministra de la Presidencia del presidente Chávez, que creo que es lo más ventajoso para el pueblo de Costa Rica, una transición muy amigable entre don Rodrigo y yo. Yo tengo la humildad suficiente para formar parte del gabinete del presidente Chávez siendo presidenta electa, se podría decir, y es, de hecho, actualmente mi jefe. Y Pero no veo por qué justamente yo, me quería centrar, perdón, en a ese partir punto. del 8 de mayo, no veo por qué no podamos cambiar de roles a partir del 8 de mayo si él quisiera integrarse a mi gabinete como ministro de la Presidencia, ministro de Hacienda. Flaco favor le haría yo al pueblo de Costa Rica si desaprovecho el talento de un hombre como don Rodrigo. No sé si irá a aceptar el cargo, pero a mí me encantaría que lo haga. Se entiende perfectamente. El tema es que usted pasaría a ser jefa de su jefe. La pregunta es, ¿quién tendrá la última palabra, usted o él? La última palabra la tendré yo, por supuesto, que fui quien resulté validada en urnas por el pueblo de Costa Rica. Pero mire, le voy a hacer en esto totalmente franca y transparente. Nuestro país no está para improvisaciones. Y si hay una persona talentosa que tiene los valores correctos y las motivaciones correctas, como es el actual presidente Chávez, ¿por qué lo voy a desaprovechar yo? De la misma manera, yo no tenía tiempo que perder esperando hasta el 8 de mayo para emprender todo lo que quiero hacer por Costa Rica, así que estoy integrada de lleno en las últimas semanas de este gobierno. Yo creo que a países con democracias menos maduras que la costarricense, esto puede asombrarles o pueden pensar que la política es un ejercicio de egos y de vanidades donde hay que anteponer el yo soy la presidente de Mm. Costa Rica. No, no, aquí lo principal es que logremos los resultados, que es lo que Costa Rica está esperando. Yo no sé si el presidente irá a aceptarme un cargo o no. Esa definición él no la ha hecho, pero Él le dijo que se reitero, es decidirá un el hombre 7 de de... mayo. Él dijo que se decidirá el 7 de mayo. No sé quién lo decidió, si usted o él. Pero más allá de eso, me gustaría centrarme, porque si no, quiero aprovechar todo el tiempo posible. Usted hablaba también de que promete mano dura, pero fue precisamente durante el gobierno de Rodrigo Chávez, del que usted forma parte, como bien dice, que se dispararon las cifras de homicidios. Estamos hablando de un promedio de 11 homicidios cada 100.000 habitantes antes de Chávez, a más de 16 con Chávez. ¿Qué es lo que falló? Sí, a nosotros lo que nos falló fueron primeramente los dos gobiernos que antecedieron a esta administración. A nosotros nos explotó una especie de gran olla de presión. Tuvimos dos gobiernos de izquierda prácticamente al frente de Costa Rica con una visión de darle más prerrogativas a los criminales que a las víctimas, donde el país abandonó por completo su política de seguridad nacional al punto que teníamos 8 años sin política de seguridad cuando el presidente Chávez y yo en su equipo tomamos las riendas del país. Tuvimos también un impas en la formación de cuerpos policiales, donde más bien la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores eliminaron plazas de policías, cosa sin precedente en Costa Rica, y evidentemente eso nos pasó una factura muy cara en los primeros años de este gobierno, Pero tuvieron donde 4 años tuvimos que para empezar a cambiarlo, no, poner... tuvieron 4 años para cambiarlo, es un 38% más, y sin embargo fueron reelegidos, digamos, el movimiento que usted representa por 4 años más. No, no, Sí, señor. Sí, señor. Fuimos reelegidos por 4 años más porque, como usted y yo sabemos, en política pública los errores del pasado no se resuelven en un sí. semestre. Cuando usted tiene que crear nuevas plazas policiales, tiene que iniciar un proceso de reclutamiento, identificar el presupuesto, y usted no contrata a un policía hoy y lo tira a la calle mañana con una pistola. Tiene que estar un año en la Academia Nacional de Policías. Por otro lado, nuestro país empezó a hacer una alianza con el gobierno de los Estados Unidos para tener cooperación internacional y poder hacerle frente al crimen organizado. Esa alianza ha dado unos frutos impresionantes y muy buenos, frutos que yo consolidaré en el próximo gobierno. Pero también una de las noticias que a mí me llena muchísimo de alegría es que estamos viendo hasta un 70% menos de droga procedente de Costa Rica decomisada en puertos como en Amberes. Estamos viendo también, en comparación con el año pasado, una caída
importante en la cantidad de homicidios que se dan en el país, producto de ajuste de cuentas entre bandas criminales. También estamos viendo en Costa Rica de manera progresiva una reivindicación de nuestros cuerpos policiales y todo eso lo hemos hecho en un tiempo récord. Así que sí, nos tocó enfrentar una grave crisis en materia de seguridad, producto de la irresponsabilidad de gobiernos pasados, pero Costa Rica está saliendo adelante y recuperando los números sin lugar a dudas. La invito ahora a mirar hacia adelante. Se sabe de su admiración por el modelo que aplicó Nayib Bukele en El Salvador, con el que logró reducir drásticamente la violencia, pero también es ampliamente cuestionado por organizaciones internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos. ¿Va a replicar el modelo Bukele en Costa Rica? Sí, señor, lo voy a replicar. A mí me llama mucho la atención que organizaciones internacionales se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no se preocupen de la misma manera y proporcionalmente por los derechos humanos de las víctimas que asesinaron esos criminales. Entonces, sí, yo admiro los resultados obtenidos en El Salvador y hay cosas que quiero replicar en Costa Rica y que ya se están replicando Sí, acá. pero disculpe que le ¿Cuáles? interrumpa. Como Usted es madre, yo soy Sí, padre. Si un sí, inocente sí, encerrado señor. injustamente ya es una vida arruinada, como madre, como padre, como hijo. Perdone, pero eso lo está diciendo usted y no lo estoy diciendo yo. Yo no estoy diciendo acá que nosotros vayamos a promover los arrestos de personas que no tengan antecedentes judiciales. Pero En ¿qué Costa garantías Rica, ofrece para evitar esas posibles violaciones denunciadas en ese modelo? las con mucho gusto, las garantías que ofrece el marco constitucional y legal de Costa Rica. ¿Qué admiro yo del modelo de don Nayib Bukele, para ser más Mm. explícita? Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular a las bandas de crimen organizado. ¿Qué ocurre hoy día acá en Costa Rica? Que una persona es sentenciada por narcotráfico y crimen organizado y va a la cárcel, pero desde la cárcel sigue conectado con las bandas a las cuales pertenece. Los privados de libertad en Costa Rica, por falta de una cárcel que establezca verdaderos controles, siguen operando en redes criminales de narcotráfico y crimen organizado desde la cárcel, Mm. con la única diferencia de que ahora su techo, su comida y su protección la pagan los costarricenses de su bolsillo. Eso es lo que yo quiero copiar del modelo de Nayib Bukele. O sea, no ¿Cómo ha replicar, copiar una administrado? parte, digamos. Claro, Ok. copiar esa parte de cómo ellos lograron con ese modelo de administración carcelaria cortar el vínculo de esos criminales con el exterior y que estando presos no sigan generándole dolor a las familias costarricenses. Pero Entonces, evidentemente yo no estoy de acuerdo con ninguna violación a los ok. derechos humanos de ninguna persona. Hay en Costa Rica legislación que resguarda la protección de los derechos humanos de todas las personas, pero también quiero serle muy franca. Aquí a Costa Rica se le fue la mano hacia un modelo progresista de protección de los criminales y dejó de lado a las personas que son víctimas de esos criminales. Y le quiero poner un ejemplo para que las personas que están escuchando esta entrevista comprendan mejor. Acá hay casos, y conozco varios, de personas que han perdido a un ser querido producto de un asesinato, un ajuste de cuentas por parte de un sicario, un asalto, lo que sea. A esas personas que cometieron el delito y que fueron detenidas, al día siguiente les ponen trabajadores sociales, les ponen psicólogos, les ponen abogados penalistas especialistas que los defiendan, mientras que a los padres de familia que perdieron a uno de sus hijos víctimas de algún acto de violencia, esos padres de familia han tenido que vender hasta sus casas o sus negocios para poder contratar un abogado que luche por hacer justicia por el hijo al que le asesinaron. ¿A usted le parece que eso es justicia o que eso es un modelo equilibrado de defensa de los derechos humanos? A mí me parece que no. Así que pondré todo mi empeño en equilibrar el modelo de administración de la justicia. ¿Cómo haré eso? Eso lo haré con la bancada legislativa que gracias a Dios y a la sabiduría del pueblo de Costa Rica tendré a partir del 8 de mayo. A diferencia del Quiero presidente Rodrigo centrarme, Chávez. quisiera, perdón que le interrumpe porque quiero aprovechar bien el tiempo. Quisiera centrarme en Sí. esa reforma judicial a la que usted apunta, pero brevemente le quiero preguntar, ¿es el gobierno de Bukele es un régimen autoritario o es un régimen o es democrático, es un gobierno democrático?
Bueno, hasta donde yo he visto, han tenido elecciones bajo un modelo democrático, participativo, bajo las prerrogativas constitucionales y legales que tiene ese país. Cualquier otra situación no me corresponde a mí juzgarla, no soy especialista en los temas de gestión interna, ni me corresponde a mí opinar jamás sobre esos asuntos. Desde mi punto de vista han tenido elecciones, han hecho una transformación increíble que ha beneficiado al pueblo salvadoreño, donde las familias recuperaron la paz, donde la gente puede volver a caminar tranquilamente y Mm. donde tienen indicadores que son un ejemplo mundial. Después de tener al país sumido con cifras de criminalidad alarmantes, están hoy posicionados en los mejores puestos a nivel mundial de seguridad. Hab- Así que eso es digno de toda mi admiración y de todo mi respeto. Perfecto. Hablemos de esa reforma judicial que usted pretende hacer, que ya anunció. Usted, de hecho, conformó un equipo de abogados para redactar reformas al Poder Judicial, pero a pesar de contar con una mayoría simple en la Asamblea Legislativa, no cuenta con la mayoría calificada necesaria para esa reforma. En ese sentido, usted dijo que confía en la bancada oficialista y en la sensatez y deseo de servicio de otras fracciones legislativas. Pero si todo eso falla, ¿cómo piensa lograr esos cambios? ¿Evalúa en referéndum? ¿Intentará reformas por decreto presidencial? Aquí le voy a precisar, muchos de los cambios que Costa Rica necesita se logran con 29 votos. La fracción que yo represento tiene 31. Entonces, no es del todo cierto que no tenga una mayoría para poder hacer reformas que necesita hoy Costa Rica. Ahora, por otro lado, contamos con una fracción de 31 diputados, como le indico, es decir, estamos muy cerca de una mayoría calificada, que es la que nos permite realizar reformas más profundas que toquen a la constitución política. Ahora bien, a mí me parece que en nuestro país saltan a la vista muchas reformas donde las fracciones legislativas, sean la de gobierno o las de oposición, vamos a poder estar de acuerdo sin lugar a dudas. Por ejemplo, es necesario crear un modelo de eficiencia en el Poder Judicial. La impunidad en Costa Rica es pavorosa. Tenemos también un modelo donde los magistrados son prácticamente vitalicios. Se mantienen en sus puestos más de 40 años sin que sean sujetos a una verdadera evaluación de su desempeño. Eso le genera al país una crisis de impunidad enorme. Por otro lado, tenemos evidencias claras de que se ha filtrado el crimen organizado en el Poder Judicial. Muy tristemente para Costa Rica, la semana pasada fue extraditado el primer costarricense hacia Estados Unidos tras un operativo fuerte en conjunto con las autoridades del gobierno y de la DEA. Y ese extraditado, el primer extraditado nacional, es nada más y nada menos que un ex magistrado del Poder Judicial de Costa Rica, de la sala que ve nada más y nada menos que asuntos penales. Entonces, las reformas que yo quiero emprender y que se lo haré con el apoyo de la Asamblea Legislativa son reformas que lo que buscan es recuperar el principio constitucional que tenemos en Costa Rica de justicia pronta y cumplida para los costarricenses. Tenemos estadísticas también que son muy tristes, que indican que alrededor del 70% de los costarricenses perciben hoy que no vale la pena presentar denuncias. Tenemos casos alarmantes de personas que han sido detenidas hasta 30 veces y andan libres en Costa Rica. Entonces, como próxima presidenta del país, y sobre eso sustenté mi campaña política, lideraré las reformas al Poder Judicial que sean necesarias. En el Poder Judicial del país hay extraordinarios funcionarios, gente de un altísimo talento, de una gran capacidad que darían su vida por nuestro país, pero lamentablemente también yo no pienso ser una observadora pasiva de lo que ocurre en Costa Rica en materia de impunidad y voy a dar y a poner todo mi empeño en recuperar la justicia pronta y cumplida y Sí. luchar abiertamente contra la impunidad y filtraciones del crimen organizado en el Poder Judicial. Señora Fernández, Costa Rica, su país se sumó últimamente a esa nueva coalición militar impulsada por Trump, conocida como Escudo de las Américas, y que pretende luchar justamente contra lo que está usted diciendo, el crimen organizado en la región. Y en la presentación el propio Trump dijo palabras textuales: la única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército, dijo Trump, ustedes tienen que usar el suyo. ¿Cómo piensa reaccionar Costa Rica ante una eventual acción militar de esta coalición, teniendo en cuenta que su país no tiene ejército desde 1948?
Nosotros no tenemos ejército y no pensamos tenerlo. Costa Rica hizo esa apuesta y los recursos que se invierten o que se invertían en la milicia nacional se empezaron a invertir en seguridad y en salud y a mí me parece que esa es la ruta correcta. Ahora bien, no puedo pretender tapar el sol con un dedo. Los recursos, la tecnología, la especialización que tiene el crimen organizado hoy son combatientes solo que al margen de la ley. Y Costa Rica, que es un país con una trayectoria de paz, de derechos humanos, donde lo que nos hace grandes ante el mundo es nuestra preservación ambiental y nuestros modelos de desarrollo equitativo entre todos nuestros habitantes, nosotros no vamos a permitir que el país se arrodille y que tome a Costa Rica el crimen organizado. Por eso yo celebro, ya tenemos un tratado que es una ley de la República que regula la manera en que tropas armadas pueden ayudarnos en el combate del crimen organizado. Ese tratado que se activa en Costa Rica de manera periódica para autorizar buques de la Armada del gobierno de los Estados Unidos funciona desde hace muchos años en el país y mi afán es que siga funcionando y que le genere cada día mejores resultados a Costa Rica. Adicionalmente, yo no descarto, porque el escudo de las Américas que usted menciona no solo es para temas, como usted lo indicó, militares, sino que es una alianza entre países amigos que persiguen objetivos hemisféricos comunes. Entre ellos, por supuesto, detener la avanzada del crimen organizado, pero también lograr el desarrollo económico y la consolidación de la paz en nuestro hemisferio. Así que Costa Rica va a ser un aliado del gobierno de los Estados Unidos y de los demás países que La formamos tengo, parte de este pacto. la tengo que De este interrumpir porque nos pacto. estamos quedando sin tiempo, usted y Sí, yo. Lo sí, siento. sí, sí, Me sí, encanta señor. escucharla hablar y me quedaría horas hablando, sinceramente. Pero quiero hacer una pregunta antes de despedirnos, porque estamos llegando al final. Pero como periodista tengo que hacerle esta pregunta. En 2021 Costa Rica alcanzó su mejor posición histórica en libertad de prensa, quinta en el mundo, según Reporteros Sin Fronteras, el número 1 de América, por encima incluso de aquí, de Alemania. Hoy, después de 4 años de gobierno de Chávez, se encuentra en el puesto 36. ¿Cambiará con usted esa postura confrontativa con la prensa o seguirá siendo la prensa canalla como la llama Chávez? Si la prensa va a seguir siendo canalla, va a seguir siendo canalla. Y yo voy a seguir diciendo que es canalla. Eso no va a depender de mí, sino de lo que sus colegas quieran hacer por el ejercicio periodístico. Sin embargo, también debo decirle que Costa Rica vivió muchos embates de periodistas que no son periodistas, de la politización de los medios de comunicación, que son empresas, evidentemente, y que vieron amenazados muchos de sus negocios e intereses en este gobierno. Recuerde que nuestro gobierno es un gobierno que vino a desentar la política en Costa Rica, a luchar contra la corrupción y a luchar también contra los grupos de interés que han querido aprovecharse de empresas públicas o del Estado o hacer negocios que engordan billeteras privadas en detrimento de los intereses del pueblo de Costa Rica. Yo soy abanderada de la libertad, del desarrollo económico, del libre comercio, pero aborrezco la corrupción y más cuando se trata de corrupción con fondos públicos. Señora Entonces, si hay Fernández, medios de comunicación sí. que quieren ser serviles, yo seré la primera en denunciarlos. Las puertas de mi despacho están siempre abiertas para los medios nacionales e internacionales. Usted es un ejemplo claro de ello. Pero si no hacen un periodismo responsable, pues es nuestro deber también informar adecuadamente al pueblo de Costa Rica. Señora Fernández, espero que ni DW ni yo pasemos a esa lista de periodismo canalla internacional. Le agradezco muchísimo su sinceridad, le agradezco muchísimo esta entrevista y, bueno, espero que nos veamos en otra oportunidad y le deseo lo mejor para su mandato y ojalá sea, como le digo, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted y por supuesto que sí, tiene abiertas las puertas de mi despacho. Muchas gracias.